¿Alguna vez ha sentido alguien que el miedo al fracaso lo arrastra a un abismo del que no puede escapar, robándole sus sueños más profundos y dejando un vacío que pesa más que cualquier carga? Este video se presenta como una guía hacia la libertad, un faro en la tormenta, y es crucial verlo hasta el final, porque cada segundo revela cómo superar ese temor con las lecciones transformadoras de Stoico Líder, un filósofo guerrero cuya sabiduría ha iluminado a generaciones. En las montañas de Atenas, tras un agotador día en las canteras del monte Pentélico, un viajero enfrentaba su peor enemigo interno, el terror a fallar. Allí emergió Stoico Líder, un discípulo de Zenón de Sitio, cuya túnica azul brillaba como un faro de esperanza en medio de la tormenta gris, con la misión de rescatar al viajero del abismo del fracaso mediante la sabiduría estoica que ha resistido el paso de los siglos. Las montañas del monte Pentélico, a pocos kilómetros al noreste de Atenas, se alzaban como gigantes silenciosos, sus laderas marcadas por las cicatrices de las canteras que habían dado vida al mármol blanco más puro del mundo antiguo. Este mármol había sido tallado para construir el Partenón, las estatuas de los dioses y los templos que glorificaban a Atenea, pero también había sido testigo de innumerables historias de esfuerzo, sudor y a veces desesperación. Bajo un cielo grisáceo que anunciaba una tormenta inminente, el aire estaba cargado con el polvo blanco de la piedra, un polvo que se adhería a la piel y dificultaba la respiración, mientras el eco de los martillos resonaba como un lamento lejano entre las rocas. El sol, oculto tras nubes densas, apenas dejaba filtrar una luz pálida que teñía el paisaje de tonos fríos, y el viento soplaba con ráfagas que parecían susurrar advertencias de los dioses. En un rincón olvidado de la cantera, entre bloques de mármol abandonados y herramientas oxidadas por el tiempo, un viajero se encontraba sentado en el suelo, rodeado de fragmentos rotos de lo que alguna vez soñó que sería su obra maestra. Su túnica, una tela sencilla de lino teñida de un marrón desgastado, estaba rasgada por el esfuerzo, sus manos marcadas con cortes profundos que sangraban ligeramente, y su rostro, surcado por el polvo y el sudor, reflejaba una derrota que iba más allá de lo físico. «No me atrevo a seguir mi sueño de esculpir», murmuraba con voz temblorosa, casi perdida en el viento que arreciaba. «El miedo al fracaso me paraliza. ¿Y si mi obra se rompe otra vez? ¿Y si todos se ríen de mí de nuevo? ¿Y si nunca estoy a la altura de los grandes maestros? No puedo soportar otro fracaso». Sus palabras eran un grito de angustia que resonaba entre las rocas, un eco de su tormento interno que parecía amplificado por el paisaje desolado. El viajero, un joven escultor de nombre Teo, originario de Corinto, había llegado a Atenas meses atrás, atraído por la grandeza artística de la ciudad en su apogeo cultural. Había crecido escuchando historias de Fidias, el escultor que había dado vida a la Atenea Partenos, y soñaba con tallar estatuas que rivalizaran con las de los grandes maestros, dejando su propio legado en el mármol eterno. Había pasado su juventud aprendiendo el oficio en Corinto, tallando pequeñas figuras para los templos locales, pero siempre supo que su destino estaba en Atenas, donde los mejores artistas del mundo se reunían para honrar a los dioses con su arte. Al llegar, se instaló en una modesta choza cerca de las canteras del monte Pentélico y comenzó a trabajar sin descanso en una figura de Atenea, diosa de la sabiduría, que sería su entrada al círculo de los grandes escultores. Pero cada intento terminaba en desastre. El mármol se resquebrajaba bajo su cincel, las proporciones fallaban, y su confianza se desmoronaba con cada golpe. Había pasado noches enteras sin dormir, estudiando las vetas del mármol, practicando cada corte con precisión obsesiva, pero el resultado era siempre el mismo: fragmentos rotos y sueños destrozados. El punto de quiebre llegó durante una demostración pública en el Ágora de Atenas, un evento al que Teo había sido invitado tras meses de trabajo solitario. Con la esperanza de impresionar a los maestros escultores y a los ciudadanos, presentó una Atenea a medio terminar, una figura que había tallado con todo su corazón. Pero mientras explicaba su visión,
Un crujido resonó en el aire. La estatua se derrumbó frente a una multitud que estalló en risas y murmullos de desprecio. «Un escultor de Corinto que no sabe tallar», gritó alguien entre la muchedumbre. «Vuelve a tus cabras, campesino», añadió otro, mientras las risas se multiplicaban como una tormenta. Teo, con el rostro rojo de vergüenza, abandonó el ágora sin mirar atrás, dejando atrás los fragmentos de su obra y de su dignidad. Desde ese día, el miedo al fracaso lo había paralizado, y cada vez que tomaba el cincel, las risas resonaban en su mente como un eco interminable. Ahora en la cantera, su cincel yacía olvidado entre las rocas, su martillo estaba cubierto de polvo, y su espíritu parecía a punto de rendirse por completo. El cielo rugió con un trueno lejano, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, salpicando el mármol con pequeñas manchas oscuras, como si la naturaleza misma llorara por su tormento interno. De repente, un sonido de pasos seguros resonó entre los bloques de mármol, firme y rítmico, como si alguien caminara con propósito a través del caos. Estoico líder emergió de entre las sombras de la cantera, su figura recortada contra el cielo tormentoso como una estatua viva que desafiaba la tormenta. Su túnica azul vibrante, tejida con hilos que parecían capturar la luz incluso en un día tan gris, ondeaba con la brisa ceñida por un cinturón rojo que contrastaba con el paisaje desolado. Su escudo, grabado con símbolos de la escuela estoica, aquellos círculos concéntricos que representaban la dicotomía del control, reflejaba la luz grisácea del cielo, y su cabello blanco plateado, corto pero abundante, se movía ligeramente con el viento. Su barba, también blanca y bien recortada, enmarcaba un rostro donde unos ojos azules profundos brillaban con una calma que parecía casi sobrenatural. Con una mirada serena pero llena de resolución, se acercó a Teo, sus pasos resonando con una autoridad tranquila. «El miedo te ha atrapado en un abismo», dijo con una voz que parecía calmar incluso el viento que arreciaba, resonando como el eco de un oráculo antiguo. «Sígueme y aprenderás a enfrentarlo con la sabiduría estoica que ha guiado a los más grandes, desde los filósofos de la Stoa hasta los guerreros de Esparta». Con un gesto gentil pero firme, lo invitó a levantarse y lo condujo hacia el borde de un acantilado cercano, donde las vistas del valle de Atenas, con la Acrópolis apenas visible a lo lejos, prometían una lección que cambiaría su vida para siempre. El sendero hacia el acantilado era angosto y traicionero, cubierto de grava suelta y raíces expuestas que parecían querer atrapar los pies de los caminantes. Teo, aún tembloroso, seguía a Estoico líder con pasos vacilantes, su mente atrapada en un torbellino de dudas. «¿Y si no estoy a la altura?», murmuraba para sí mismo, mientras el viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el aroma húmedo de la lluvia que se acercaba. Estoico líder, sin detenerse, giró ligeramente la cabeza y dijo: «El camino hacia la virtud no es fácil, pero es necesario. Quédate conmigo y lo descubrirás». Al llegar al borde del acantilado, el paisaje se abrió ante ellos, un valle verde salpicado de olivos, el río Kifisos serpenteando a lo lejos y la ciudad de Atenas brillando débilmente bajo las nubes. Pero antes de que pudieran detenerse a contemplar la vista, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Un deslizamiento de rocas se desprendió desde lo alto de la montaña, una avalancha de piedra que rodaba hacia ellos con una fuerza imparable, levantando nubes de polvo y fragmentos que caían como lluvia mortal. Teo, presa del pánico, se detuvo en seco, su cuerpo paralizado por el miedo. «No puedo moverme», gritó, su voz quebrándose bajo el rugido de las rocas. «Si fallo, moriremos. No puedo arriesgarme a fallar de nuevo». Su miedo al fracaso, que lo había detenido en su arte, ahora lo paralizaba frente a un peligro mortal, y el rugido de las rocas amplificaba su tormento interno, como si el destino mismo lo desafiara a superar las cadenas de su propia mente. Estoico líder lo sujetó con fuerza por el brazo,
su presencia actuando como un ancla en medio de la tormenta que rugía tanto en la montaña como en el alma de Theo. «El fracaso no es tu enemigo», afirmó con una voz que cortaba el caos, llena de una calma que parecía desafiar el peligro inminente. Compartió la primera lección estoica, la Premeditatio Malorum, un principio de Zenón que enseñaba a prepararse para lo peor como un medio para encontrar paz en la adversidad. «Imagina lo que podría pasar», dijo, mientras el polvo de las rocas comenzaba a nublar el aire. «Estas rocas nos aplastan, nuestro aliento se detiene, pero tu espíritu permanece. Acepta esa posibilidad y quítale su poder. El miedo crece cuando huyes de lo inevitable, pero se desvanece cuando lo enfrentas con claridad y propósito». Le pidió a Theo que cerrara los ojos y visualizara el deslizamiento, como si ya estuviera ocurriendo, sintiendo el peso de las rocas, escuchando el estruendo, pero manteniendo la calma en su interior. Luego le indicó que planeara una acción. ¿Qué haría si esto ocurriera? «Piensa en cada paso». Theo, tembloroso pero guiado por la voz serena de estoico líder, respondió tras un momento de reflexión: «Podría correr hacia el lado, o buscar refugio en esa grieta que vi más atrás». Estoico líder asintió, su rostro iluminado por una chispa de aprobación que brillaba incluso bajo la luz grisácea. «Entonces, actúa con esa intención. El miedo pierde fuerza cuando lo enfrentas con un plan, porque el control que tienes sobre tus decisiones es tu arma más poderosa». El deslizamiento se detuvo momentáneamente. Las rocas se asentaron con un crujido que resonó en el valle, dando un respiro a los dos hombres. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, descargando relámpagos que iluminaban el paisaje con destellos plateados, y un nuevo temblor anunció que las rocas volverían a caer. Estoico líder, sin mostrar un ápice de temor, impartió la segunda lección, el amor fati. El amor al destino, un concepto que Marco Aurelio más tarde haría célebre en sus meditaciones. «Ama lo que viene, incluso el fracaso», explicó, su voz resonando sobre el viento que ahora aullaba entre las rocas. «Si tu escultura se rompe, si estas rocas nos alcanzan, si el mundo se ríe de ti, todo es parte de tu camino. Abraza ese resultado como un maestro, no como un verdugo, y sigue adelante con dignidad. El fracaso no es un fin, sino una lección que te forja». Theo intentó visualizar su obra fallida, no como un fin, sino como un paso hacia algo mayor, imaginando cómo cada fragmento roto lo acercaba a la perfección, cómo cada risa de la multitud era un eco que lo empujaba a ser mejor. Recordó las palabras de su padre, un humilde alfarero de Corinto, quien le había dicho una vez: «Cada vasija rota te enseña a hacer una mejor». Una chispa de aceptación brilló en su mirada, y por primera vez sintió que el peso de su miedo se aligeraba, aunque el peligro físico seguía acechando con cada crujido de la montaña. El tercer principio llegó en el clímax del peligro, cuando las rocas comenzaron a deslizarse nuevamente, esta vez más cerca, levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo y dificultaban la visión. El viento rugía con una furia que parecía desafiar a los dioses, y las gotas de lluvia, ahora más intensas, golpeaban la piel de los hombres como pequeños proyectiles. Estoico líder, con una voz que transmitía una calma absoluta, dijo: «La resiliencia es tu virtud ahora. Controla tu miedo y actúa, porque la verdadera fortaleza está en levantarte tras la caída, no en evitarla». Juntos, escalaron rápidamente hacia un saliente seguro, usando las grietas de la montaña como apoyo. Estoico líder señaló cada punto donde Theo debía colocar sus manos y pies, guiándolo con precisión mientras las rocas caían a su alrededor, algunas tan cerca que fragmentos de piedra rozaban sus túnicas y dejaban marcas en la piel de Theo. El joven escultor,
Motivado por las palabras y la presencia imperturbable de estoico líder, encontró una fuerza que no sabía que tenía en sus piernas temblorosas. Sus manos, aún marcadas por los cortes de su trabajo en la cantera, se aferraban a las rocas con una determinación que nunca había sentido antes. Llegaron al refugio justo cuando una roca gigantesca se estrelló donde habían estado momentos antes, levantando una nube de polvo blanco que envolvió el acantilado y los dejó momentáneamente ciegos. La tormenta comenzó a amainar, y bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes que se dispersaban, Teo se sentó en el saliente, jadeando pero con una nueva determinación brillando en sus ojos. El paisaje ante ellos se reveló con una belleza austera. El valle de Atenas se extendía como una alfombra verde salpicada de olivos, el río Kifisos brillaba como una cinta plateada bajo la luz lunar, y la Acrópolis, con el Partenón apenas visible en la distancia, parecía susurrar promesas de grandeza. Estoico líder se arrodilló a su lado, y con un pequeño cuchillo que llevaba en su cinturón, talló un fragmento de mármol que había recogido en la cantera durante su ascenso. Grabó las palabras: «El fracaso es mi maestro, no mi fin», y se lo entregó a Teo, colocándolo en sus manos con un cuidado casi reverente. El aroma del mármol recién tallado llenó el aire, mezclado con el olor fresco de la lluvia que había limpiado el polvo del ambiente. «Cada vez que dudes», le dijo, su voz resonando con la autoridad de un maestro y la calidez de un guía, «recuerda que el fracaso no es tu fin, sino tu maestro. Respira profundamente, acepta lo que venga con amor al destino, y resurge con valentía». El camino del escultor no está en la perfección inmediata, sino en la persistencia inquebrantable. El mármol roto de hoy será la base de tu obra maestra mañana. Teo sostuvo la piedra, sintiendo su peso como un símbolo de su transformación, y por primera vez en meses vio su sueño de esculpir como una posibilidad real, no como una carga insoportable. Las risas del ágora se desvanecieron de su mente, reemplazadas por un silencio interior que hablaba de esperanza y fortaleza. Imagina cómo sería la vida de alguien si el miedo al fracaso dejara de detenerlo, si cada tropiezo se convirtiera en un maestro en lugar de un verdugo. ¿Qué sueños desenterraría esa persona? ¿Qué obras maestras crearía libre de dudas, pintando, escribiendo o construyendo su propio legado? La historia de Teo no termina aquí, y el viaje hacia la valentía comienza con este video que acaba de presenciar. Las lecciones estoicas, compartidas hoy, pueden aplicarse ahora mismo. Antes de un desafío, visualizar el peor escenario posible, aceptarlo con amor al destino y actuar con resiliencia, sabiendo que cada caída es un peldaño hacia la grandeza. Pero esta transformación no es solo para un individuo, es para una comunidad que crece unida, que se eleva junta hacia la virtud. Ayudar a que estas lecciones lleguen a más personas es un acto de valentía colectiva que puede cambiar vida. Dejar un comentario con una historia de superación, dar like para apoyar el canal y compartir este video con alguien que necesite salir de su abismo es una forma de extender esta luz. Suscribirse y activar la campana asegura que más almas encuentren a Estoico Líder. Y cada suscriptor lleva estas enseñanzas a quienes las necesitan desesperadamente. El apoyo de la audiencia hace posible que estas historias sigan inspirando, que el canal crezca y llegue a más corazones. Únete a esta misión ahora y sé parte del cambio que el mundo necesita.